Bueno, ¿cómo están? ¿Todavía siguen? Se están recibiendo y todavía dejan las sillas de adelante libres? Por favor. Bueno, ¿tuvieron la clase con Alfredo Costales la clase pasada? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Estuvieron bien? Alfredo se fue contento. Me dijo que habían participado, que habían... Aquel no sale, Marce, ¿no? ¿Eh? Está bien, no hay problema. Bueno, viene un poco invertida porque en realidad yo tenía que haber dado la primera, pero no sé, en realidad, cómo, si darles la clase introductoria, porque ustedes ya han rotado en todo, voy a ver si salteo algunas cosas, ¿no? Primero que ya tienen literatura de referencia ustedes como... voy a saltear algunas cosas de esta porque por ahí me voy a la segunda presentación que en realidad tenía, que es la 2. Nada, algunas cosas por ahí que yo había determinado cuando... ¿Ustedes fueron a las carpetas de lectura? No. ¿Sí? No. Bueno. Dejarles como concepto alguna cosa, ¿no? ¿Qué es esto? Que siempre trato de ponerlo, aunque sea tarde o no para algunos, o recordatorio para otros. Y la forma de pensar un paciente, que en realidad yo lo he puesto acá medio en cardio, pero que tiene que ver con todo un poco lo que... La forma de pensar los pacientes en forma tridimensional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los pacientes no son estáticos. Si ustedes se fijan, digamos, esta tríada, la función, la estructura y los resultados van de la mano en función de la duración del procedimiento, digamos, de todo este proceso. Y si uno ve cómo son las causas, por ejemplo, los pacientes, yo lo he puesto, perdón, lo he puesto de este modo para tratar de ejemplificar de alguna manera, digamos, causa A, B, C puse ahí, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan en un paciente, hay varias formas de verlo. En una dimensión, que es esa, en 2 dimensiones, que es una figura, digamos, o en 3 dimensiones, que es un cuerpo. Si ustedes se fijan, la misma unidad elevada al cuadrado o al cubo da otra cosa. Y si nosotros pensamos los pacientes de ese modo, en cirugía cardíaca especialmente, que es como, digamos, la manera de ver integralmente al paciente. Nada, estos son mis delirios, pero los voy a dejar por ahora, el que quiere después que lo lea. ¿Ya lo vieron a esto? Bueno, entonces, vamos a hacer cosas. Esto ya ustedes ya se los cargaron en el campus. Listo. La segunda clase no la tienen cargada en el campus. ¿Están todas? Bueno, entonces va mejor para mí. Mejor para mí, porque ahora vamos a cambiar la metódica. Está grabada esa charla también. O sea, tiene mi audio. O es solo la imagen. Está grabada de la vez pasada, de la anterior. Listo. Espero no haber mentido en estos 2 minutos que hablé. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a cambiar esto y vamos a ver. Respecto de esto, lo primero... ¿Qué pasó ahora, Marcel? Ah, vino Dani. Vino Dani. ¿Cómo andás, Dani? Bueno, vamos a ver. Todos ya han... ¿Quién hace cardio? ¿Quién está haciendo cardio ahora en este momento? De ustedes. En los lugares donde están. 1, 2. ¿Allá? No. 2, 3. ¿Quién más? ¿De acá, de este lado, nadie? ¿Está haciendo cardio rutinariamente en su hospital? Nada. Bueno. A ver. Vamos a ver lo siguiente. Va a haber preguntas probablemente de 2 niveles o planteos de 2 niveles. Planteos para los que hacen cardio y planteos para los que no hacen cardio que tendrán paciente cardiópata. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Con qué margen de seguridad ustedes se manejan en los pacientes cardiópatas actualmente? Los que no están haciendo cardio actualmente, ¿rotaron por cardio?
¿Tuvieron cardio en su hospital? No, evidentemente si no rotaron no tuvieron cardio tampoco. Bien, bien. ¿Por allá? Sí que tuvieron cardio. Perfecto. Entonces ya tenemos 3 niveles de planteos probablemente. Los que no hicieron cardio, los que hacen y los que tuvieron y ya no hacen más quizás. Ustedes fueron rotantes de un lugar que no era el hospital de ustedes. ¿Hicieron vascular pediátrico también entonces? Perfecto. 4 niveles. Bien, 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 bien. A ver, vamos a empezar por acá, los más básicos, digamos. Ustedes pasaron su residencia sin hacer cardiovascular. No rotaron por ningún lado con cardíaca. ¿Eh? ¿Es así? ¿Sí o no? Ah, ¿cómo? Cardio específico, pero roté en lugares que tenían cardio. Perfecto. Bien. Bueno. A ver, ¿cómo se manejan, por ejemplo, con los pacientes valvulares ustedes cuando llegan a quirófano hoy día? Planteo. La clásica estenosis aórtica del viejito de 85. ¿Saben leer un eco? ¿Cardio? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando uno tiene un inconveniente, yo les voy a dar vuelta a la historia, porque, digamos, la docencia directa del dato ofrecido tiene otro impacto. Ustedes tienen un problema con un paciente, un problema legal con un paciente, por ejemplo, ¿sí? Y, no sé, con una secuela grave de algo. No estoy hablando que se muera. Entonces, hay alguien que reclama por eso, ¿correcto? Y llaman a alguien. Supongo que me llaman a mí. Me llaman a mí porque la familia reclamó por algo. Les digo porque yo conozco historias clínicas de acá adentro. Y ocurre un accidente lo demasiado evidente, como por ejemplo que el paciente se haya infartado en el postinducción. ¿Correcto? Entonces, ¿puede ocurrir un infarto en postinducción? Sí. Perfecto. Ahora, el problema es la clásica pregunta de los que preguntan. ¿Pudo ser evitado? Preguntan así. Esto que sucedió, no quiero que me contesten ustedes, quiero que entiendan lo que sucede cuando pudo ser evitado. Entonces, le preguntan al perito. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué piensa que sí? Mire, porque tengo toda esta literatura y además hace 25 años que hago cardíaca induciendo pacientes con esas características de las que usted me acaba de mencionar. ¿Y se le infartan los pacientes? No. ¿Tiene alguna literatura de referencia para hacerlo? Sí. ¿Hay forma de darse cuenta de que eso pudo ocurrir? Yo les voy a decir que sí. ¿Y cómo? Y bueno, viendo la historia clínica. ¿Correcto? ¿Y qué datos buscaría usted, doctor, de la historia clínica? Bueno, mire, primero puedo mirar el electro y ver una hipertrofia ventricular izquierda con un bloqueo de rama clásico de un HBI. Paciente evolucionado, le miro la placa de tórax y tiene una calcificación del arco aórtico. Ya para empezar a pensar, el caso está más o menos rumbeando para el lado que corresponde. Y después, ¿qué más? ¿Hay algún otro dato? Porque a veces entran de urgencia los pacientes. Sí, mire, con eso usted podría presumir que hay algo más de este paciente. Si usted le pone un estetoscopio y no tiene un eco, de repente va a escuchar un soplo sistólico aórtico. ¿Y eso de qué me habla? Me van a preguntar a mí, el juez. Y bueno, el soplo sistólico aórtico habitualmente en un paciente con estas características que acabo de mencionar, ¿puede corresponder a una estenosis aórtica? Sí, puede corresponder. ¿De qué grado? Bueno, habría que ver el soplo que escuchó, pero hay distintos grados de ver el soplo que no se sabe bien respecto del eco, pero más o menos hay una guía, digamos, ¿no? Bien, y si tenía un eco, bueno, ahí ya se complica el problema. ¿Por qué?
Porque en realidad, cuando hay un estudio complementario que objetiva la patología y nosotros no lo sabemos interpretar, es el equivalente a hacer una Raki con un KPTT de 59, 60, 100. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, el comprender un estudio complementario, no los estoy, digamos, quiero que lo piensen ustedes de alguna manera esto, ¿no? Porque si tenemos un grupo tan variado, digamos, que ha llegado a terminar la residencia, prefiero hacer base por este lado, porque aquellos probablemente estén más avivados de eso. Si hacen inclusive pediátrico, van a tener otro perfil, pero ahora vamos a ver si tienen otro perfil. Entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen es lo siguiente. Si ustedes tienen estudios complementarios en la historia, yo les transmito por ahí mi experiencia de cuando empecé a hacer anestesia. Mucho aprendí de los estudios complementarios que no sabía para qué estaban. O sea, aprendí por la inversa. Digo, ¿por qué viene esto en esta historia clínica? Y me iba a leer por qué se hacía. ¿Sí? Porque uno cuando está empezando no sabe de qué son todos los estudios. Entonces, lo peor que les puede pasar es un accidente en presencia de estudios complementarios que justifican que lo que sucedió pudo ser evitado porque se sabía que eso iba a ocurrir. Recuerden el ejemplo que les di del KPTT y el hematoma intrarraquídeo o epidural. Dice, doctor, usted, ¿pero hay alguna forma de saber que esto podía haber ocurrido? Sí, mire, hay algún accidente que a veces ocurre aleatoriamente en el 0,4 ceros y el 1 allá, que ocurre un hematoma de eso. Sí, perfecto, pero a ver, venga usted, dice, el estudio complementario me revisa la historia clínica y el KPTT, ¿cómo estaba? En la coagulación. ¿Esto puede ser motivo de que la incidencia tan baja que usted me menciona ahora esté afectando a este paciente? Y va a tener que decir que sí, ¿o no? Entonces, con el eco sucede exactamente lo mismo, o con cualquier estudio complementario, sucede exactamente lo mismo. Porque ustedes pueden sacar datos que evitan que un paciente se complique. En este caso, fíjense que ya me estoy yendo un poco de lo que es vascular central, digamos. Vascular central. ¿Por qué? Porque me parece que el que está en vascular central, en realidad, tiene un know-how que puede, digamos, de alguna manera suplementar todo esto. Ahora, el que no hace vascular central se va a alejar cada vez más de ese problema. Y es la teoría del embudo invertido. Vamos a hacer la imagen que el embudo tiene la parte finita acá y tiene la parte gruesa acá. ¿Correcto? Cuando ustedes terminan la residencia, lo que están es en la parte del borde de la parte ancha, en donde si miran para los costados tienen un mundo amplio abierto. Hay personas que se quedan en la desembocadura de la parte finita, otras en el primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio, y otros que quedan en la boca. Pero ¿qué pasa después que terminan la residencia? Muchos empiezan a ver el mundo grande y siguen creciendo. El problema es los que se ponen de vuelta mirando para adentro. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuándo sucede eso? Yo ya lo puedo certificar que eso es de ese modo. Porque tengo una base de datos de 250 rotantes conmigo que la vengo rellenando con el curso de los años. El Excel tiene muchas columnas para la derecha que vengo rellenándola porque los voy encontrando, sé qué hacen, dónde están. Mis rotantes fueron, no tengan miedo que ustedes si no rotaron conmigo no van a estar en esa base de datos. Pero yo sé lo que sucede después con eso porque lo leí, o sea, lo estoy observando después con el curso del tiempo. El que se da vuelta, después es el que, cuando lo llamamos para poner un tubo de doble luz, no quiere ir. Y si el paciente es cardiópata y encima tiene EPOC, tampoco. Entonces, primer consejo, entiendan bien los estudios complementarios y magnifíquenlos para que lo que suceda con el paciente. Porque el momento que tienen algún problema, eso les recae sobre ustedes.
no haber visto el KPTT. Lo voy a poner como ejemplo porque ese es claro, ese no jode. No sé, tenés el hematoma. Bien, ahora, vamos por acá, por ustedes que estaban más o menos que hacen cardio o no, ¿algunos? ¿No? Levantaron la mano de acá. Por acá, ustedes. Planteos clínicos que quieran hacer de esto, del principio. Yo después voy a dar las charlas, planteos clínicos. ¿Qué planteos clínicos tienen ustedes? ¿Ustedes están haciendo cardio actualmente? ¿Están a cargo ustedes de los cardios o por lo menos participan? Está bien. Sí, activamente. Activamente. Bien. ¿Y? ¿Qué planteos podemos tener de...? Sí, no sé, lo que quieras. Empezar desde los estudios complementarios hasta lo que se te dé la gana. Vamos a hacer un trabajo práctico de un caso clínico. A ver cómo lo resolvemos. ¿Eh? Ahora en breve, por ejemplo, tiene una paciente que es cáncer de ovario, que se va a pensar eso, cáncer de ovario, que tiene un antecedente reumático y que tenía doble, o sea, era bivalvular, le cambiaron la mitral y también le reemplazaron la aórtica, y quedó insuficiente de las dos de manera moderada. Así que están completando estudios, van a hacer lunete también. Y ese tienen que hacer la cirugía no cardíaca ahora. Es un caso muy interesante. Está bien, pero y si a esa porque la podés esquivar. Pero la que no podés esquivar, ¿cómo lo encaran? ¿Qué tiene? ¿Mitral y aórtico y mitral? Eso posoperatorio. ¿Qué fue? ¿Plástica o reemplazo? Fue plástica. Ah. Sí, fue plástica. Bueno, sí, han sido conservadores. Sí, después, bueno, voy a ver bien la historia, pero hoy la escuché, justo fuimos a hablar con el jefe de la Bueno, a ver. por otro paciente, teníamos un paciente con insuficiencia. Doble válvula regurgitante. ¿Qué hacemos? Para cirugía no cardíaca. Vamos a seguir por ese camino, dale. Bien, yo la idea sería como facilitar justamente el flujo hacia anterógrado, digamos, buscar una poscarga vamos antes. No actúes antes de ver otra cosa. ¿Qué buscarías en el eco en ese paciente? Vamos a hacer el ejemplo para ustedes para ver cómo... Pues ese paciente no entra a quirófano sin un eco. No, totalmente. Bien evaluado, con un cardiólogo que sepa hacerlo bien y que tenga los datos que necesitamos. ¿Qué buscarían en el eco? A ver, por ejemplo, lo que miraría es la aurícula, a ver si está dilatada, a ver si tiene disfunción diastólica. ¿Hay algo antes que buscar del eco? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo coherencia? Coherencia del estudio, dice, como que tenga sentido. Está, bueno, pero antes que el eco, yo miraría otra cosa. Antes de llegar al eco. Un electro que esté sinusal. ¿Qué buscarías en el electro? Que esté sinusal. Bien, primer cosa que esté sinusal. Si el paciente está sinusal, ¿de qué les habla? De que por lo menos tenemos la patada auricular que nos puede ayudar en esa eventual disfunción. Eso es lo visible, pero fisiopatológicamente, ¿de qué les habla? Para. De alguna manera puedes intervenir en el ritmo también. No sé si... Sí, están dando. No. A ver. Está sin batería, Marcelo. Bueno, repetirlo así se escucha. Que podés intervenir en el ritmo. Perfecto, que se puede intervenir en el ritmo. Pero todavía voy un poquito más allá yo. O sea, todo esto es correcto, ¿eh? No. Está bien, pero ya sabes que está sinusal. Pero, ¿qué otra cosa interpreto yo del ritmo sinusal en ese paciente bivalvular regurgitante? Que claro, no es tan grave ninguna de las dos regurgitaciones. Ya lo estoy entendiendo de ese modo. Entonces, empezamos por el boludísimo electro que está ahí nada más. ¿Tiene sinusal? Es muy poco probable que no tenga aurículas agrandadas, pero todavía no las agrandó tanto como para destruir todo el sistema hacia atrás. Vamos pensándolo. Para ustedes también.
porque ese paciente les toca a ustedes. ¿Y sabes cuándo no elegís dónde ir? Cuando el paciente te llega obstruido a la noche. Porque esa paciente probablemente en el curso de estos días se emergentice por algo. ¿Y qué? El anestesiólogo de cardíaca está de vacaciones en el Caribe. ¿Entienden? ¿Cómo? O renunció antes de hacerla. Bueno, suponte. Entonces, vamos, el electrocardiograma. ¿Qué esperás encontrar con ese electro? A ver, si lo que yo quiero llevarlos es lo siguiente, a un razonamiento predictivo antes de tocar al paciente. Yo los quiero llevar a eso. Entonces, si yo tengo un electro de sinusal con la clásica M en la onda P, que seguramente la va a tener, no es una aurícula anatómicamente normal, va a estar en los límites. Ahora, ¿qué me va a pasar después que le haga la inducción con estos datos que tengo? Todavía no estoy pensando en las regurgitaciones, ¿eh? Hasta ahora, ¿dónde vamos? ¿Qué me va a pasar en la inducción? Suponte, yo pensaría en otra cosa antes que la bradicardia. ¿Cómo? Tampoco, todavía tampoco. ¿Cómo? ¿Y qué pasa cuando se desprecarga este paciente? Antes que eso, te va a pasar otra cosa, que la vas a ver en el monitor, porque la irrigación coronaria es tardía. Después hablamos de eso. ¿Qué te pasa? Se hipotensa, pero va a pasar otra cosa. Lo que yo quiero es que, hacer el debriefing del paciente, estoy tratando de hacerlo, y bien fino. O sea, se hipotensa, pierde precarga, suponte, bárbaro, pero les va a pasar otra cosa con ese paciente. Inmediatamente se hipotensa y les pasa otra cosa. ¿Cómo? No, mirá, estás con la máscara, le haces el propofol y ves el resultado. No, que se hace una fibrilación auricular, porque esas aurículas están agrandadas y son inestables. Entonces, cuando vos lo desprecargás, se rompen las líneas de conducción mínimamente estables que tenía y se te hace una FA en tu propio rostro, ni bien le estás haciendo la inducción. Y ahora sí que estamos en una cagada, con una FA en el medio de la inducción al cual no le pusiste el tubo o se lo terminaste de poner y se fibrila, y tenés que decidir qué hacer en ese momento. Entonces, vamos a ordenar el paciente. Vi el electro y ya me estoy imaginando la inducción. Acá vienen dos territorios. Los que aún siguen pensando que no hay que poner noradrenalina para retorno venoso, que le hacen el clásico bolito de Fortil a una FA. ¿Correcto? ¿Sí? Tengo mi fuerte opinión acerca de eso. O hacer un preventivo con retorno venoso. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo lo haríamos? Sí, pero vos no le podés dar chance a ese paciente. Vieron que yo puse la pirámide de los pacientes, esa pirámide la hice yo. No la saqué de ningún lugar de la literatura, de cómo están la proporción de macanas que podemos hacer versus los mecanismos de compensación, los de la punta. Ese está allá arriba, este. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hago a ese paciente? Pónganle la nora y testéenlo antes de tocarlo con un fármaco. Primero, ese paciente no se hace sin arterial. Arterial, dije. No dije PVC ni nada por el estilo. Primero. Segundo, ¿cómo hacen para hacer un test de nora antes de tocarlo? Miren, es muy fácil. La titulan mientras están preparando al paciente que suba 10, 15 milímetros de mercurio la presión que trae. Nada más. No le va a pasar nada al paciente. Pero ya saben que están tocando el alfa. Y recién ahí comienzan la inducción, si no quieren meterse en un pantano. Y fíjense que todavía no hablé de las válvulas. Es más, casi les diría que si ustedes mantienen el retorno venoso e impiden perder el ritmo sinusal, el resto se arregla casi todo solito, al menos que hagan alguna macana con la poscarga. Las va a tirar las extrasístoles. Si querés evitar eso también y estar más tranquilo para que no pienses que en magnesiala antes de salir, que te va a estabilizar todo y te va a servir.
Lo que yo les estoy tratando de mencionar es lo siguiente. Estos pacientes se les gana de mano, no se los trata. Donde vos trataste a este paciente es lo mismo que el estenótico aórtico. El tratamiento del estenótico aórtico es tarde. Dice, pero yo le di justo cuando agarró. Es tarde. ¿Por qué? Porque ocurrió. De hecho, vos le terminás de poner el tubo y tenés que paletearlo. Buen comienzo de cirugía de anexo histerectomía. ¿Correcto? Que en general, sin desprestigiar al colega que está para operar, él se asusta con eso y suspende el caso. ¿O me equivoco? Porque depende quién esté en la cabecera. Dice, para que no tengo que revertir el ritmo. Pac, una paleta. ¿Pero qué? ¿Seguimos adelante? ¡Oh! Sí, seguí. Pero primero no tiene que ocurrir. Ahora sí, ustedes fíjense que con 2 medidas, ¿dónde estaban las 2 medidas? En los estudios complementarios. El eco que les mencioné a ustedes hoy, el KPTT que di como ejemplo hoy. ¿Correcto? Entonces, ese paciente lo tiene que ganar de mano. Segundo, vamos por el eco. ¿Qué esperas encontrar en el eco? Colaboren todos, cheque, porque ella puso el caso. Va, a ver, ¿qué piensan encontrar en el eco ustedes? ¿Qué piensan encontrar en el eco? Claro, pues la hicimos cargo de todo. Estamos en un primer momento, ¿no? La aurícula dilatada, el auriculo probablemente también dilatado. Más a expensas de quizás excéntrico que concéntrico, porque es otra, o sea, es reumático, cuyas válvulas, cuya plástica valvular no quedó bien. ¿Es regurgitación o es enfermedad a predominio de? No, bueno, sí tienes razón, debe ser enfermedad a predominio de. Pero eso lo tengo que diferenciar. Sí. Porque es probable que tenga asociado realmente no vi el eco, o sea, no. me la mencionaron. Hipoteticemos sobre el caso que vos acabás de presentar. Yo no lo conozco tampoco al eco, pero un reumático que le hicieron plástica y que ahora está insuficiente, la válvula reumática probablemente se estenozó también. Entonces de repente yo tengo una insuficiencia bivalvular que en realidad es enfermedad bivalvular que habría que diferenciar. A lo mejor una está enferma y otra es insuficiente sola, sí. Pero entendiendo que la insuficiencia en un reumático va más de la calcificación y del endurecimiento, es muy poco probable que se endurezca y que no esté también estenótica. ¿Me siguen la idea? Sí. Ustedes se dan cuenta que yo al paciente me lo imaginé de entrada. No es que me va a encontrar con el problema cuando ya ocurra. De hecho, estos pacientes, yo les voy a decir la frase que yo siempre esgrimo ante este problema. Si vos sos el boludo que entró en el problema, muy pocas veces te transformás en el lúcido que lo soluciona. Baidini. Vea, de verdad, sin ofender a ninguno, pero véanlo de esa manera. Si el paciente se les escapó de las manos porque no lo previnieron, en general no van a saber cómo sacarlo. Es más, los invito a que miren a su alrededor. A ver cuántos se transforman de repente en el lúcido que lo solucionan. De verdad se los digo, observen eso. ¿Por qué? Porque estos pacientes se piensan antes. ¿Cómo pensás si no un infarto de cara inferior con rotura de músculo papilar, edema agudo de pulmón, para largar la anestesia para operar el cardio? ¿Dónde tengo yo margen para que me ocurran cosas para solucionar si yo no las prevengo? Lo que quiero decirles con esta línea de pensamiento es que si ustedes no los ven así, todos los pacientes, todos, no sé, está bien, el ASA 1, pobre, se las arregla aún en contra del colega, el ASA 1. Pero, claro, inclusive hay 2 o 3 colegas a veces reunidos con un fin y el paciente se sigue oponiendo. Pero, digamos, estos pacientes, si ustedes no se los imaginan fisiopatológicamente, antes de ponerle la máscara de oxígeno, están en el horno. Están en el horno. Esa paciente, lo que hay que ver ahora, cómo está la regurgitación. Ahora,
con bivalvular regurgitante, ¿qué dato necesitaría saber yo del momento en el que se hizo el eco? Hay un dato que debería figurar en el eco que a mí me determina algo, que ahora se los voy a decir. Pero ¿qué dato estaría en el eco? Suponga que yo les digo que tiene la mitral regurgitante con flujo retrógrado en las venas pulmonares. ¿Vale para un paciente así? ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué dato yo quisiera? Digo, no me alcanza con eso. Quiero otro dato. ¿Cuál? ¿Cuál buscaría? Porque va a ser el que me va a determinar a mí después cómo estoy yo bajo anestesia. ¿Cómo? No, todavía. Después, ¿cómo? No, todavía. Es un dato recontra pelotudo, pero si no está, no vas a saber después en el intraoperatorio dónde estás parado. No todavía. O sea, todos los datos que me están dando son de este caso, pero falta un cachito. Vale, pero todavía quiero otro dato yo, antes de seguir para allá, para todo esto que me están diciendo. ¿Cómo? No, todavía no. Ni. Podría ser, pero tampoco es categórica. Quiero otro dato con una válvula, con biválvula regurgitante. Tiene el eco. Sí. Lo tiene que anotar el ecografista. Y no es un dato de ecografía. No, porque no lo anotan ellos a eso. A ver, ¿qué? No. No es un dato del eco, pero va con el eco. La presión a la cual fueron tomados los valores. No es lo mismo 150 de poscarga, 150, 110 en una biválvula regurgitante que 90-60. ¿Sabes qué? 90-60 es una regurgitación mínima y 150-110 es un efecto coanda que se te mete hasta dentro de las pulmonares. Ese dato lo quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque me va a dar la posibilidad de flujos anterógrados o retrógrados a mí adentro de la cirugía. Quiero el dato presión. ¿Les cierro lo que les estoy diciendo? Antes, todo lo que me dijeron corresponde a este paciente, todos, porque lo que aportaron es toda ecografía de este paciente, pero quiero el dato sistólica o media, pero quiero el dato sistólica del momento. El ecografista, un bivalvular regurgitante, no se le puede pasar poner el dato de sistólica, de presión arterial que tenía en el momento de la toma. ¿Entienden por qué? Porque yo te traigo un paciente con regurgitación mínima, pero no te digo nada y tenía 90-60, y vos decís, qué bien, no le pasa nada a este paciente. Perfecto, bien. Ahora, 150-110, ¿sabés cómo tenés el flujo en las venas pulmonares, no? Entonces, ese dato a mí me ordena para saber cómo lo voy a manejar en el intraoperatorio, porque después vienen los problemas. Dice, bueno, mira, a mí me parece que está bien la presión. ¿Qué es que te parezca? ¿Con respecto a qué? ¿Cómo? Si vos tenés un 150, Fuerte. Si al tener un 150 sistólica favorecería mucho más la reducción. Por supuesto, o por lo menos es más real. 90 sistólica y aún así tenés regurgitación pulmonar. Y tenés un tubo comunicante. No hay... No. Bueno, tiene flujo retrógrado en venas pulmonares. Ese fue el dato que vos me diste, ¿no? Tiene flujo retrógrado. Bien. Perfecto. Ahora, ¿te preocupa más que sea por un 150 que sea por un 90? No, porque ahora vamos a seguir adelante. Bien. ¿Escucharon la pregunta que él me hizo? 90. Él me dice sí, me preocupa más. No, lo que yo ejemplifiqué es... repetila así yo te la contesto. Que si en el eco te dice el dato duro de tengo flujo retrógrado en venas pulmonares. Bien. ¿Cuál es el dato que nos interesa? La presión arterial. Bien. Ahora, el hecho de que tenga una presión arterial de 150 sistólica favorecería mucho más que un coanda que genere una regurgitación
bastante agresiva y que Sí. genere aquel dato preciso Perfecto. de regurgitación de venas pulmonares, digo, bueno, y sí, con un 150 de sistólica, dado el caso, Sí. Que está bien. probablemente sean los valores que tiene la mujer. Ahora, si aún así, si la paciente tenía 90 de sistólica y aún así, con un 90 de sistólica, genera una regurgitación, un flujo retrógrado en venas pulmonares, a mí me genera Bien, mayor grado de preocupación. está perfecto el planteo que él me hace. Yo lo que quise poner como ejemplo eran los dos extremos. Digamos, uno que parecía ser una regurgitación tremebunda y otro que parecía ser una regurgitación mínima o moderada. Ahora vamos a lo otro. Para yo responderte eso, vamos a tener que seguir con todos los datos que me dieron recién del eco. Okay. ¿Que cuáles eran? El TAPS mencionaste vos, la función ventricular, los demás datos. ¿Por qué? Porque en realidad ahora sí vamos a ponernos en situación, primero, ¿qué medicación tiene la paciente y qué valores históricos maneja? A lo mejor 150-100 es con lo que vive. Y esa es la regurgitación real. Que yo no la llevaría a 90-60 para evaluarla porque me disimula un cuadro que no es el mismo que... Yo lo que quise poner eran los dos ejemplos para que vos veas uno que era magnífico y el otro que era medio disimulado nada más. No, Ahora pues, viene... yo entendía mal. No, ahora viene lo real, digamos. 135-50 será esta paciente. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto puede tener un paciente normal con regurgitación bivalvular? Vamos a pensar un poco las válvulas. Sí. No, no va a tener mucha. Pero puede tener sistólicas altas, porque tiene el volumen de fin de diástole alto, y si no tiene una estenosis asociada, la sistólica puede ser de 150. Sí, aparte ¿Sí? Sí. ¿qué dijo? No escuché. Y la diástole baja. La diástole bajísima, pero también la sistólica alta puede ser por la distensibilidad disminuida de los vasos, qué sé yo. No, pero en realidad vos tenés un volumen sistólico que sale bien por un ventrículo que lo tira y vas a tener 150 de pico. Claro, El choque contra la raíz de la raíz de la aorta. Lo vas a tener. Ahora, ¿qué va a pasar después con esa dinámica vascular? Sí. La regurgitación, ese gesto que hiciste vos, la regurgitación te lo consume y tenés 52 de diastólica. Y ahora viene el otro problema en la inducción. Teniendo en cuenta que la diastólica perfunde coronaria, yo no quisiera entrar en un territorio de isquemia en esta paciente. Entonces, la primera opción, ¿cuál es? Yo siempre me juego en estos pacientes a mantener retorno venoso y que por delante haga lo que siempre hizo. Lo peor que podrían hacer es tirarle un bolo de fenilefrina para corregir una hipotensión a ese paciente. Porque le van a hacer un edema agudo de pulmón en 4 latidos. ¿Me siguen la idea? O de cualquier vasoconstrictor arteriolar, no importa ya eso. ¿Por qué? Hagámosle efedrina. El efortil no figura en los libros, así que yo no lo tengo ni en cuenta. Pero hagámosle efedrina a ese paciente. Le aumento precarga, poscarga y le aumento frecuencia. Entonces vos decís, ¿con qué me quedo de todo eso? ¿Cómo? No lo quiero, tal cual. Tal cual. Entonces vos me decís, para las regurgitantes las bradicardias no son buenas, perfecto, pero las crisis hipertensivas por aumento de la resistencia son peor que las bradicardias. Bueno, entonces, yo les diría algo. Ese paciente evalúenlo bien antes y no lo muevan de los parámetros que traía. También chequear un poco el ayuno. ¿Cómo? Si está muy desprecargado por mucho ayuno, también sería... Hoy ya no se estila eso, pero suponte que lo agarrás en el hospital público que está abandonado, en verano, que no es lo mismo que en invierno, la pérdida hídrica. Fuera de joda, hay que tener en cuenta esas cositas. Entonces, por supuesto que vos evaluarás todo. Lo que sí, no podés inducir un paciente hipovolémico, y si tiene hipovolemia, bueno, la corregirás con Trendelenburg muy rápido, y después ves qué haces. Pero en realidad, yo no toco la poscarga de ese paciente, y evito que pierda contractilidad. Pero primero evito que no pierda el ritmo auricular, porque es lo que me está manteniendo vivo al paciente. Una FA en esos ventrículos no precarga ni 10 mililitros. Se quedaron sin gasto cardíaco. Bueno, mucho o poco líquido ya tenemos parámetros nosotros para esta altura de lo que es reposición hídrica. Si vos le acabás de hacer la inducción a un paciente que supuestamente, suponte como dice él, que está un poco deshidratado,
habría que evaluarlo, habría que evaluar muy bien las horas de ayuno. Yo a esa paciente, dado que ya la están conociendo, sería muy cuidadoso en cómo lo cuido con el ayuno. Trataría de usar hasta las 2 horas líquido claro. ¿Correcto? Entonces, si yo vengo así, el resto es retorno venoso. Ahora, ¿cómo me doy cuenta retorno venoso versus... ¿Cómo? Retorno venoso versus resistencia vascular sistémica. Entendiendo que la resistencia no es bueno aumentarla. ¿Cómo? Yo tengo que manejar la noradrenalina como retorno venoso. ¿Usan ustedes la noradrenalina habitualmente? Sí, con la dosis. La dosis no hay dosis. Hay parámetros clínicos que yo voy a ir buscando. Yo hay veces que estoy con pacientes, por ejemplo, te digo, obesos, ex ARM, que ya están en la sala, a los 15 días de sala, que todavía están inflamados, que el óxido nítrico de los vasos, y estoy a 0,28 microgramos kilo minuto de nora. Y está perfecto. La dosis no importa, importa el dato clínico. Ahora, yo le llego a poner 0,28 a un ASA 1 y tengo 245, 120. Bueno, acá depende, pero ustedes tienen un parámetro que, para fijarse qué pasó, que es la onda pletismográfica y la arterial. Ese paciente no se hace sin arteria. O sea, quiero pensar que no lo hacen sin arterial, lo hacen con arteria. Correcto, bien. Te estoy dando el caso para que lo hagas la semana que viene. A vos. A ver, onda pletismográfica, área bajo la curva, posición dicrota. Y ahí sí, sobre ese dato, los valores numéricos de presión arterial. Y ahí, otra cosa, observar desde que le pusieron, yo a esos pacientes la arterial se la pongo despierto. No se pone la arterial después de la inducción. Entonces yo ahí tengo presión de pulso, sistodiasto, para tener un parámetro de arranque, y los valores históricos del paciente. Que los valores históricos del paciente, ¿cuáles van a ser? 10, 15% menos que lo que tengan cuando le ponen la arterial, porque el paciente está en su casa con el control remoto, no es lo mismo que está alrededor nuestro, que lo estamos pinchando y que se va a operar. ¿Correcto? Que viene con el antecedente de la cirugía cardíaca ya, no es que un virgen de coso con toda la fe que viene a operarse, ya viene apaleada. Entonces, 15% menos que lo que yo le pongo a la arteria. De ahí no me muevo, porque donde yo pierdo retorno venoso viene la FA, donde pierdo el ritmo sinusal es un desastre. Suelen ponerse nodales estos pacientes. Suelen ponerse nodales. Y ahí también baja el gasto cardíaco mucho. ¿Han visto los nodal cuando se ponen estos pacientes con aurículas agrandadas? No. No, no cardíaca te estoy hablando yo, ¿no los ven? No. Ah, bueno, sí se ponen nodales. Sí se ponen nodales. La salida de bomba es otra historia, es otra cosa. Pero se ponen nodales. ¿En qué andan ahí ustedes? ¿Qué tienen? Pero, bueno, pará. El primero se suspende por falta de operador. A ver, yo creo que estos casos son los que a ustedes les tienen que después, si quieren, charlamos alguno de pediatría también. Yo hace muchos años cardiopediatría. Después, si quieren, charlamos alguno de pediatría, que hay casos interesantes ahí para hacer. Uno de ellos es el Fontán. Las anastomosis subclaviopulmonares y el Fontán para hacerlo completo. Que es un caso que me apasiona ese a mí, porque es el paradigma de interacción corazón-pulmón. ¿Ustedes leyeron haciendo pediatría? Ya voy con ustedes de vuelta. ¿Alguna vez la historia del Fontán? Cuando Fontán hizo la primera cosa que pensaba que se iba a ventriculizar la aurícula, y viene después Kreuzer y hace las modificaciones. Entre los dos hicieron 10 ítems que no le podían pasar al Fontán en la recuperación posoperatoria. ¿No lo leyeron nunca? No estuvieron en pediatría entonces. No importa si te los acordás o no. Léanlo,
Porque esos 10 casos, fíjense que todo lo que le... Y por otro lado, sitúense en qué año lo hicieron. ¿En qué año lo hicieron? ¿A eso? Bueno, entre los dos tenían perfectamente 10 cosas que no le podían pasar al Fontán después que ellos lo operaban, para que salga de alta de la unidad de terapia. Que le daban como indicación, ellos como cirujanos, al terapista, porque conocían la fisiopatología. Los terapistas ni siquiera tenían idea de la fisiopatología de esos pacientes. Y ellos ya tenían 10 ítems que hoy siguen teniendo la misma validez que en aquel momento. Porque cuando te pasa algo de los 10 que ellos mencionaron, el Fontán se clava. Y todavía tenemos que seguir discutiendo, yo ya no hago más pediátrico, con los terapistas que no entienden la interacción corazón-pulmón y la colocación de PIP en el Fontán. Yo tengo los PDF de eso, y cuando se me cruza alguno le digo, Tomás, lee esto y después hablamos. Los 10 ítems que ellos pusieron hoy siguen teniendo total vigencia. Cuando te pasa algo, el Fontán se clava. Allá, a ver, ¿algún otro comentario respecto del caso que veníamos manejando, antes de seguir disgregándonos? Los chicos de allá, que van a hacer gineco sin cardio. ¿Comentarios, preguntas? ¿Cómo manejan, cómo piensan? No me lo respondan a mí, porque a ustedes responderme cosas a mí es como casi imposible. Entonces, piensen una cosa, yo les dejo las preguntas y ustedes internamente se las responden. ¿Cómo manejan y piensan estos casos cuando se les llegan a quirófano? Porque uno no necesita hacer cardio para manejar estos casos. De hecho, sin hacerlo, también va a venir el caso ese. Sin hacerlo también va a venir. Piénsenlo cómo lo manejan. Sí. Podríamos la NORA previa hacer una prueba de NORA y ver cuánto responde o cómo responde mejor. Decidimos hacer la inducción. ¿Convendría, pregunto, ¿no? Depende de la frecuencia del paciente, tener como un ionotrópico, que milrinona en este caso para este paciente? Bueno, como para si el paciente tiene, normalmente si el paciente no tiene falla ventricular previa, vos te podrías arreglar con lo que te presta de beta 1 la NORA. Okay. Pero eso ¿correcto? No son dosis de estrés. No. La NORA desde el minuto 0 te empieza a prestar un beta, que no te aumenta la frecuencia cardíaca, pero que sí te toca el beta. Entonces, normalmente si vos no tenés falla ventricular previa, ahora, vos tenés menos de 40% de falla ventricular, este paciente lo tenés que agarrar con mirrinona. No sé, no importa. También, pero un paciente... Yo no me preocupo por lo que hacen, porque el debería, cuando vos más expectativas tenés, mayor es la frustración después. Pero en este caso también arrancar con mirrinona... Te digo porque soy un experto en frustrarme. Porque muchas veces pongo expectativas en otros lugares y después no sucede. ¿Cómo? Que también digo que en un paciente con una falla ventricular previa, también arrancar con mirrinona y aumentarle el gasto cardíaco, o sea, es como que vos por un lado le aumentás con la precarga, le aumentás un poco la frecuencia, aumentando la contractividad y como mantendrías el gasto. Por supuesto. Mi pregunta es, ¿no haces sufrir a esa falla cardíaca previa? Y te digo por qué no. Categóricamente no. Y ahora te lo explico por qué. Normalmente los ventrículos claudicantes, cualquiera sea, de este bivalvular o de una miocardiopatía dilatada, empiezan a hacer una cosa que se llama el upregulation. O sea, empiezan a capturar receptores e inclusive dentro de esa captura de receptores alteran la relación beta 1, beta 2. ¿Correcto? Con lo cual, vos cuando le haces la inducción, ellos tienen un nivel de catecolaminas que cuando está el paciente vigil anda bien. Sin embargo, cuando vos haces la inducción, por más maestro que seas, haciendo la inducción y poniendo al paciente bajo anestesia, conceptualmente lo que estás haciendo es cancelar catecolaminas. Por más ortodoxo y que seas. Entonces, lo que estás haciendo es reponer lo que te falta y no supramaximizar como vos me lo estás planteando. Entonces, sí se larga con un inotrópico. Yo en esos casos uso milrinona porque me da la opción de varias cosas. En primer lugar, me distorsiona un poco el escenario de la NORA. Pero como yo a la NORA me baso la dosis en efectos clínicos,
monitoreo multiparamétrico y dinámico, no me preocupa. Yo ya sé que voy a tener que usar más nora con milrinona. No me preocupa. ¿Correcto? Y segundo, en el caso del bivalvular, yo tengo que controlar frecuencia. ¿Correcto? Entonces vos me decís, ¿por qué no pusiste dopa o por qué no pusiste dobuta? Bueno, la clásica. Son tremendamente arritmógenas. No te metas en quilombo. Si tenés bradicardia y no te gusta, se le atropina, que después se arregla solo el paciente y te dura 5 minutos. Si tenés que agregar alguna otra droga a una miocardiopatía dilatada bivalvular, la que se agrega es la adrena, a dosis beta. ¿Cómo? ¿Por qué no dobuta? ¿Por qué no adrena? Por supuesto. Moment, please. Primero pongo milrinona para mantener contractilidad. Si la frecuencia me complica... De atrás, una sobrecarga, una hipertensión pulmonar. No y no. ¿Por qué milrinona con hipertensión pulmonar? No y no. No. ¿Cuántos hipertensos pulmonares viste que se mejoraran con milrinona? Ninguno. Bueno, sáquense los mitos de encima. La milrinona es inotrópica por mecanismo de fosfodiesterasa. Me puede cancelar un poco la frecuencia cardíaca si yo al paciente lo mantengo con buena precarga y además le hago buena anestesia. Es probable que la frecuencia me sea incompatible con una biválvula. ¿Correcto? A eso se le puede hacer atropina. ¿El qué? No, sin dosis de carga. Se comienza desde despierto, inclusive el paciente, podés tal cual. No. No hagas dosis de carga porque vas a ir, si tu hospital tiene subsuelo, vas a ir a buscarlo allá. No. Rogá estar en planta baja siempre. No. Bueno, entonces, milrinona. Ahora, ¿por qué milrinona? Porque hoy es la combinación fashion para cirugía cardíaca y para paciente cardiópata, milrinona nora. Por un montón de motivos. Ahora, a vos te puede faltar algo de ese esquema todavía, que fue frecuencia. Le hiciste atropina y 25 minutos después estás en 54. No viene bien eso. Ahí, si querés, le podés agregar adrena. ¿Cómo la titulás a la adrena? Frecuencia dependiente y no tocas más nada, el resto es nora. No intentes buscar tono vascular con adrena. Vas a pagar un costo elevadísimo. Es muy arritmógeno y tiene un margen de seguridad tremendamente estrecho. Por otro lado, no, en la medida, la adrena tiene una jerarquía que es bien definida en nosotros. Ahora, si ahora acá yo pongo un elemento estresante, a ustedes les va a pasar una cosa que es muy categórica. Primero actúa sobre los beta, ¿correcto? Esos beta preparan al corazón para la precarga que viene posteriormente para que podamos salir corriendo todo. Cuando vos la hacés farmacológicamente, si vos tocas frecuencia de 54, que era la que no te gustaba, la subís a 75, te quedás ahí. Y durante 10 horas la vas a poder tener en el mismo lado. Luego el resto, precarga, poscarga, la manejás como te dé la gana con las otras dos. Tenés una droga que es poco arritmógena, es mucho menos que el isoproterenol. ¿Por qué? Nosotros no tenemos en nuestra economía isoproterenol ni dobuta. No tienen la misma jerarquía. Bueno, pero qué joder. Bueno, si no tenés milri, largalo con adrena y nora. Claro, adrena frecuencia. La adrena frecuencia ya se tocó el beta y es inotrópica positiva. Ya está. ¿Cuánto? 5, 7, 8, 10 latiditos nada más, ya es inotrópica positiva. Te estoy dando la solución a que no haya... No. Pensé la adrena porque... No, el crono es lo que vos ves en el coso, pero si le pones un eco tenés contractilidad. Bueno, pero, o sea, eso es lo que yo, cuando ustedes me pararon, recién que esas diapositivas la habían visto en la web, eso es lo que yo le quiero ver, dar de la visión tridimensional de los pacientes. ¿Correcto? Vos tenés la certeza de que cuando aumentaste 10 latidos la frecuencia con adrena, tenés inotrópico detrás. Ya está. ¿Entendés? Es más, hasta a veces, si vos lo haces bien, vas a tener que aumentar la nora. Porque no te llega a tocar el alfa.
entonces te desprecarga el corazón porque tiene flujo anterógrado y tenés que reponer un poquito con retorno venoso. Pero eso es un juego muy fino. Ya estamos mezclando todas estas cosas porque son los recursos de anestesia cardiovascular aplicados a cirugía no cardíaca. Que yo lo hago todos los días eso, en no cardíaca. Es un recurso que siempre lo tengo en cuenta eso. Sí, tampoco es nunca. Nunca y siempre en medicina no lo podés decir. Digamos, como él me dice, no tengo milrinona. Bueno, qué sé yo, usa calcio y una manija. Qué sé yo, bueno, ¿entendés? Digamos, sí podés pensarlo, pero tenés que tener mucho cuidado con paciente proarritmógeno, dilatado, pseudoisquémico y la frecuencia. O sea, sí podés usarla. El tema es que va a tener que tener cuidado todo eso. Y obviamente la dobuta te vasodilata más al paciente que la milrinona, porque te toca el beta 1 periférico, el beta 2. Primero, la adrena tiene una secuencia filogenética en nosotros ahora. Te vuelvo a decir el mecanismo de estrés. Beta 1 aumenta frecuencia y contractilidad para dar lugar a lo que viene después, que es la precarga, para que la filogenia te permita luchar contra la noxa o huir de la noxa. Eso es filogenético histórico. Eso, es siempre así la nora, la adrena. Y si vos la empezás a titular, vas a ver cómo la usan los pediátricos. La adrena. ¿Cómo la usan en los pediátricos la adrena? Cominotrópica positiva. Está bien, pero entendamos que el cronotropismo va detrás de que tocó el beta. ¿Y el beta qué hace? De un pediátrico no cardíaco, antes de poner una chiquitito, poner una adrena para... Está bien, si estás bien de volemia, no te equivoques con la volemia porque si no hace macana. Ah. No, pero eso a veces no necesitas ni ponerle. No. Por eso me fui allá a cardio, no tanto a no cardíaca. Pero ojo que los cardiópatas, hoy tenemos 2 o 3 problemas que son bastante interesantes. Ustedes ya saben que hay gente que hace cardiopatías congénitas del adulto. ¿Por qué? Porque sobreviven muchos años los operados. Entonces, esos operados andan igual que los trasplantados cardíacos, dando vueltas por la vida. Esos operados esquían, hacen snowboard, se fracturan, practican deportes, hacen trekking y llegan fracturados o con distintos politraumas a distintos lugares. Yo les digo eso nomás. Es para tener en cuenta. Porque esos pacientes tengan en cuenta lo siguiente. Muchas veces no pueden llegar al centro de referencia que los trasplantó o que los operó en su momento. Luego de eso, ustedes no quisieran ser los que tiran por tierra una cardiopatía congénita que fue operada exitosamente y que el tipo estaba esquiando. Bueno, no, yo les digo eso porque hay que tomar conciencia de esas cosas. El tipo estaba esquiando en Bariloche y ustedes están en la clínica San Carlos, creo que se llama, no sé cómo se llama la clínica Bariloche. Están de guardia ahí. Entonces, hay que ser muy rápido de qué cardiopatía tiene, cómo quedó después la cirugía y cuál es la evolutividad. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Cuando lo pones arriba de la camisa y le estás poniendo los electrodos, te encontrás con esto y 2 o 3 cicatrices de los drenajes. Después te explico. Bueno, entonces, ojo con eso. El segundo caso, ¿algo más de este caso? ¿Del primero? Yo trato de transmitirles una forma de pensar el caso clínico, que me parece que es lo que... Ustedes ya están en condiciones de discutir estas cosas, digamos acá, y no de escuchar por ahí la charla. El otro caso interesante que ustedes quieren... Ustedes, yo les puedo, digamos... Podemos negociar unos honorarios y yo voy y les hago la anestesia si quieren. Sí, más fácil. Bueno, era un caso que tuve hoy en el hospital. ¿Cómo era? Ese, está bien. Pero fue suspendido. Pues lo suspendí. Era una paciente de 72 años con antecedentes de hipertensión, hipotiroidismo y
bueno, una valvulopatía que se la afiliaron al momento de... fue afiliada al momento, digamos, de la internación, no se sabía que la tenía previamente. Era, bueno, nada, una fractura lateral de cadera, le iban a poner un clavo. O sea, eso era, la cirugía ya estaba programada, pero avisaron, obvio. O sea, claro, clásico. Clásico que avisaron hoy que tenía todo esto la paciente y le hacen un ecocardio que... I have a fracture, I need a bueno, flexor. Dice, ecodoppler cardíaco. Diámetros del ventrículo izquierdo conservados. Hipertrofia parietal concéntrica de grado severo con oclusión sistólica de la cavidad ventricular. FSBI global y segmentaria se halla conservada, FEI del 69%. Claro. Dilatación leve auricular izquierda. Cavidades derechas clásico. Normales. Esclerocalcificación valvular aórtica, restricción severa de la apertura, área valvular eficaz de 0.5 centímetros cuadrados. Gradiente medio de 109 milímetros de mercurio. Bien, 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 para acá. Para acá. Para acá. Claro, el tema es que tiene una estenosis subaórtica hipertrófica. Bien. Con ese eco, yo te pregunto una cosa. Vamos a razonar en forma lógica médica, no en forma ambiental. Porque en general lo ambiental es una pelotudez absoluta. ¿Qué significa lo ambiental? No me gusta, me parece jodida, con esta cara y esta actitud, ¿no? Eso ambiental yo quiero sacármelo de encima, porque si no, no aprendemos nunca el pensamiento médico. Con ese dato se puede hacer de sobra el paciente, por más que haya sido en ese momento. La pregunta que yo me hago, antes de seguir adelante con el caso, es ¿qué voy a mejorar para dentro de una semana? Porque, primero, ¿cuánto la va a dejar con la fractura lateral de cadera la paciente? ¿Es hasta la escara y el agujero o hasta la curación de la estenosis aórtica? ¿O se opera primero el cardio? Bueno. Hasta la escara. Está bien. Entonces, entendamos, por eso lo ambiental quiero sacármelo de encima, porque tengo otra actitud para lo ambiental por ahí. Para lo médico me tranquiliza porque me pongo a pensar. ¿Correcto? Misma paciente, fractura lateral de cadera, mía, 95 años, estenosis aórtica severa que no la habían podido llevar a TAVI porque estaban en disquisiciones de el costo versus los beneficios de la abuela de una anestesióloga que me conoce. Fractura de cadera porque la abuela tropieza con un cablecito en la casa, traca, fractura de cadera. Estenosis aórtica severa con indicación de TAVI, o quirúrgica, en última instancia, pero era una TAVI. ¿Te llega? Yo no era el anestesiólogo del cirujano, me llama la nieta a mí, para que le haga la anestesia. Exactamente lo mismo. La pregunta que vos te tenés que hacer es, si vos hoy la suspendés, ¿qué mejora para la semana que viene de esa paciente? Primer cosa. O para dentro de 3 días, ni capaz que ni una semana, suponete si estaba la prótesis. Primer cosa. Segundo, la tenés que encarar y hay que hacerla. Porque la patología de base no la vas a mejorar en nada de lo que está. Ahora, si vos me decís que estaba en edema agudo de pulmón por dolor y sobrecarga hídrica con el clásico a 42 gotas del fisio en la sala, yo te creo que hay para mejorar. Ahora, si estaba bien, hay que hacerla. Ahora, pensemos una estenosis aórtica con hipertrofia severa. La aurícula, es lógico. ¿Por qué estaba grande la aurícula? Pensemos desde arriba hacia abajo. ¿Por qué estaba grande la aurícula? Tan grande, creo. Porque tiene que patear demasiado, estaba en ritmo sinusal. Sí, en perfecto. ritmo sinusal. Bien, la aurícula estaba agrandada porque en un ventrículo hipertrófico, en lugar del 25%, la aurícula aporta el 80%. Entonces, ahí viene el otro problema. Está bien, pero si perdés precarga, la estenosis subaórtica hipertrófica te clava a la paciente. Bueno, la paciente igual para agregar, tenían también, yo dije creo que 70 y pico, pero tenía 92, y tiene una insuficiencia mitral y una insuficiencia tricúspide, derrame pericárdico y una hemoglobina de 7. El derrame, bueno, pará. Bueno. Y asistolia. Él no me aclaraste al principio vos que es una asociación ilícita. Bueno, y yo iba a seguir leyendo. No, está bien.
Está bien, no, lo de la asociación ilícita lo puse yo. Pará. Entonces, a ver, ahí sí, el motivo de la suspensión es la anemia. ¿Hasta cuándo? 24, 48 horas la repones y me la traes de vuelta a quirófano. Vos no podés operar a esa paciente con esa hemoglobina. De hecho, esa paciente de suerte no hizo un edema agudo de pulmón con semejante anemia, porque la anemia la vasodilata y la pone hiperdinámica. Hipotensa por exceso de óxido nítrico, y la hipotensión en una estenosis subaórtica hipertrófica te hace una obstrucción dinámica al tracto de salida. O sea, así no estuvo con edema agudo de pulmón, porque es el rumbo de esa paciente. Una vez que vos recuperes hematocrito, vas a recuperar volemia y vas a recuperar fricción, viscosidad, un dato que no está dentro de los targets de transfusión, la viscosidad. ¿Cuál es la viscosidad de la sangre? 4 a un hematocrito 40. ¿Cuánto tenía? 7 hemoglobina y 24, 25. Bueno, A ver, saca la cuenta, el agua tiene 1 de viscosidad. 26 de hematocrito. Entiendan que la viscosidad es el mecanismo compensador del anémico, la chica que tiene hipermenorrea que está en el consultorio de gineco. Esa está taquicárdica e hipotensa con hipotensión ortostática. ¿Por qué? Por el óxido nítrico de la hiperdinamia que tiene, que el CR-estrés libera óxido nítrico. La abuelita la pones en el mismo estado con una hipertrofia subaórtica, una miocardiopatía hipertrófica subaórtica. Claro. Bueno, entonces, esa paciente se le corrige el hematocrito. Ahora, mañana la tenés de vuelta en quirófano. Tiene las 2 válvulas como estaban, tiene todo. En general, esa paciente, cuando vos le sacás la hipertrofia subaórtica y le pones la válvula aórtica, se le va con el remodelamiento, desaparece la insuficiencia mitral. Pero la insuficiencia mitral en general es respuesta dinámica a la hemodinamia distal a la válvula. Claro. Entonces le haces el bifecito o le pones el stent que le ocupe el tracto de salida, que no es fácil tampoco, y le repones la válvula y la mitral se arregla en general sola. Es así. Pero vos eso no lo podés hacer antes de operar la cadera. ¿O piensan meterla en bomba con la cadera rota? No. No. Vaya a saber. Vaya a saber. Vaya a saber. Bueno, entonces, no, pero y la TAVI después de hacerla la tenés que esperar una semana por lo menos. No podés, una semana, 10 días. No la podés hacer mañana en la mañana. Bueno, entonces, ¿cómo encaran ese paciente? Ustedes que no hacen vascular, ¿cómo lo encaran a ese paciente? ¿Qué problema pueden tener? Entiendan que los pacientes se piensan antes. Sí. ¿Qué problema puedo tener yo con ese paciente con esa miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué problema puedo tener? ¿O qué no quisiera tener? Yo sé qué cosas no quiero tener con ese paciente. No, pero eso es la consecuencia final de algo que yo tuve que evitar antes, qué sé yo. No me digan que se me muera. Che, vamos. Bueno, ahí hay varias cosas que, claro, piénsenlo. A ver, chicos, piénsenlo. Ustedes tienen el aparato cardiovascular que tiene puntos, digamos, donde se paran. O se paran en el ventrículo que tiene contractilidad, o se paran en el retorno venoso, o se paran en la poscarga, o se paran en las válvulas. Pero todo eso ocurre simultáneamente. ¿En dónde elegirían pararse en este caso? Precarga primero. ¿Por qué? Si ustedes tienen, piénsenlo de la siguiente manera. Si ustedes tienen un eco de hipovolemia con el beso de los músculos papilares en un paciente ASA 1, ¿qué le va a pasar a una hipertrofia subaórtica dinámica? Se para. Bueno, me paro en el retorno venoso como primera cosa. Y además protejo a esas aurículas grandes de lo que dijimos en el caso previo, que sigan en sinusal. ¿Correcto? Acá hay una cosa que yo tengo siempre disyuntiva con... Claro, pará. Ahora vamos a hablar del derrame pericárdico, pero la abuelita, algo le pasó ahí. Era leve. Bueno, qué hijo de puta. Era leve, dice el derrame pericárdico. ¿Qué? Está bien. No, eso es dato porque está el eco. Sí. No, claro. Vos
No, pero en realidad ese derrame pericárdico está, en cierto modo, las cavidades están protegidas por la hipertrofia ventricular y las que tenés que cuidar son las de baja presión. Claro, claro, la derecha y las aurículas, pero la HBI te protege en cierto modo el bife de que se te comprima fácilmente por ese derrame que vos decís que es leve. Bueno, entonces, una vez mantenido el retorno venoso se soluciona todo. La frecuencia cardíaca, acá, ¿cómo pretenden tenerla? Bueno, pensémoslo desde otro lado. ¿Con qué se medican los pacientes hipertróficos severos como esto? Betabloqueante o bloqueante cálcico. Entonces, bueno, pues, o sea, sean lógicos. ¿Entienden el pensamiento tridimensional que yo quiero transmitir? Este paciente se piensa, cuando vos me lo dijiste así, yo ya sé qué anestesia le hago a ese paciente, o cómo se la hago la anestesia. Y ya que te diría que no me importa qué anestesia le voy a hacer. Yo solo tengo que mantener esos parámetros. Nada más. Nada más. Sacarla del dolor, sacarla de la hipovolemia y anda solo ese paciente. Sí, porque ahí siempre lo que se charlaba era si algunos que le hacían un bloqueo, a pesar de que tal vez la bibliografía dice que no, y otros que le hacían anestesia general. Te lo voy a decir por los dos micrófonos. No, No, ya sé, pero lo voy a decir por los dos micrófonos, a eso. Porque es como que da énfasis. ¿Sería cuadrafónico esto? No. Vos podés hacerle, yo lo que quiero decir a los que le esquivan a la regional, digamos, a la abuelita que yo te dije le hice una regional. Le hice una regional, estuvo despierta con cánula nasal de oxígeno y 75 microgramos de fentanilo como sedación, porque la abuela encima era una piola, estaba bien de la cabeza, digamos, y estaba conversando con nosotros mientras le hacíamos la anestesia y la cirugía. Lo que te tenés que preguntar es cuántas cagadas menos vas a hacer si le haces general o regional. Eso es lo que quiero decir, digamos. O sea, ¿cómo me... ¿Cómo? Pues vemos eso. Ahora vemos. Sí, pero vamos de a poco, vamos de a poco, vamos de a poco. Digamos, ¿qué herramientas tenés para manejarla con una general que te va a salir mejor que la regional? Yo hago esa pregunta con cara de pelotudo. ¿Viste que tenés... ¿Con cara de boludo? Hago esa pregunta. Por la centratectomía que tiene la raquis, que uno la espera, y bueno, sí, bueno. ¿Sos un boludo si la esperaste? Claro. O sea, se titula, es más, la abuela esta era más fácil saltarla que pegarle la vuelta, la que yo hice. Era así y pesaba 96 kilos. De verdad te digo, 1,51 m, 1,52 m y 96 kilos. Ella estaba en un estado por la estenosis aórtica en la casa que iba de la cama al control remoto del living. Nada más, porque estaba para operarse. Y en esas condiciones me llega para la fractura de cadera. A ver, haces lo mismo que con la otra. La titulás antes de empezar y a cada cambio, a cada milímetro de mercurio. Ahora, fíjate lo que hacen. Vos andate al monitor y fíjate cada cuánto le toman la presión al paciente. Si vos tenés eventos que ocurren cada 1 minuto, vos no podés poner el monitor cada 10 como yo lo encuentro en más de un lugar que me entregan el quirófano que estuvo trabajando otro colega. Entonces, claro que la esperan. En 10 minutos vos con esa paciente y una raqui, tenés que llamar a Lázaro Costa. En la funeraria. Tomá. En 10 minutos es un tiempo infinitamente largo para eso. Si vos no vas a poner un arterial, ponelo cada 1 minuto. Hasta que se estabilice la paciente, que le encuentres el nivel. Y después podés hacerle lo que quieras. Yo a la paciente esta la sedé, le hice fentanilo para poder ponerla del lado fracturado. ¿Correcto? Y en realidad no la puse del todo del lado fracturado. La senté, con eso me alcanzó, y después que la acosté le incliné la camisa para que se quede la hiperbárica en el lugar. Le bloqueé, la otra pierna tenía movimiento durante toda la cirugía. Fueron 55 minutos de cirugía, le puso un percutáneo. ¿Cómo? No le puse arteria. Después va a terapia, lógicamente,
150 mililitros de volumen, porque la paciente estaba hacía como un día y pico, y las internaciones te prestan un poco de volumen, gente, innecesario. Entonces, 150 mililitros de volumen, noradrenalina, y la llevé a la terapia con la nora. Le digo, mirá, hasta que no se le vaya este bloqueo, por favor, no le cierres la nora, no le hagas nada. Bueno, hubo una serie de cosas después que hicieron en la terapia. ¿Cómo? Sí, yo no, traté de no aparecer más porque me conocen los terapistas. Entonces yo, a través de la hija que se quedó a cuidarla, de la nieta, le daba indicaciones y ella le manejó la nora por la noche y todo, porque si no, le cerraban la nora y le empezaban a hacer fluido. Sí, 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 sí. Está bien, es cuestión de gusto. Vos podés tener una periférica con nora o matar a la paciente. Depende qué decidas hacer. Claro, esa abuelita no tenía margen. Sí, te entiendes. Es de manual eso que me decís. Bueno, entonces, esta abuelita, retorno venoso, se durmió aquel. No, me quedé pensando. Es REM vigil eso que. Estabas en REM vigil. Sí, eso era REM vigil. Vamos. La pupila con mirada bovina, dilatada. ¿Es así? Si no está mirando a ningún lado. Entonces, la transfunden y mañana la van a tener que hacer esa paciente. ¿Cuánto más la va a dejar? ¿Qué? No, la mandaron a la casa. Bien. No nosotros. Bueno, terminado el caso clínico, gente. Sí, no. ¿Qué le van a dar? ¿Bife de hígado para reponer el hematocrito? Suele dar el resultado el bife de hígado para reponer el hematocrito. Nosotros en interconsulta respondimos que había que optimizar la anemia. Bueno, obviamente sabíamos que que la fractura tratan de resolverla lo antes posible. Hablamos con hemoterapia para la reserva de glóbulos rojos, digamos, de ser necesario. Y después con cardio para que eventualmente le repitan el ecocardio, que no habían puesto nada de altura. Estaba como, había un montón de datos que sí, obvio, pero bueno, había un montón de datos que faltaban, pero nosotros no pusimos que contraindicábamos digamos, la cirugía. No, la Cardio anemia, puso que tenía, o sea, habló con la saben, familia Cardio y dijo que tenía alto riesgo de vida adentro en el intraoperatorio, y por eso se decidió eso con la familia. Ustedes saben perfectamente la incidencia de la anemia como factor predictor de complicaciones posoperatorias, digamos, en cualquier paciente, en cualquier paciente. En este tiene una incidencia directa intraoperatoria que va más allá de la complicación post-op, que es el manejo hemodinámico, básicamente. La otra es largarla con sangre. Te pedís 3 unidades y la vas largando con sangre. Digamos, esos pacientes se pueden hacer de ese modo. Se pueden hacer de ese modo. ¿Riesgo? Por supuesto que está alto, pero no podés cometer un solo error. No podés cometer un solo error. Ese paciente no se recupera. De hecho, vamos a otro ejercicio mental. ¿Cómo se hace la RCP de una estenosis aórtica? Porque son muy lindos los enlatados para RCP. La RCP, enlatado dije. Vos de una estenosis aórtica siempre salís sin cerebro o sin miocardio. Si salís sin miocardio, en general no llegás a la terapia, y si salís sin cerebro, muere 3 días después. ¿Cómo ustedes pretenden, por un cañito como este diámetro, mantener un gasto cardíaco que mantenga sistémico, carotidio y coronario a través de la maniobra de reanimación? Es imposible. Entonces, la estenosis aórtica se previene que se pare, no se reanima. En estos casos es lo mismo. Vos no podés cometer un solo error. Una taquicardia por dolor, por mal momento de intubación, porque ahí viene la otra. Digo, la pregunta que hay que hacer, ya que le vas a hacer una general, ¿me podrías contar, entre comillas, cómo la vas a hacer? O sea, esto merece una descripción, así como nosotros la estamos realizando en este momento. Una línea de pensamiento, no un vamos viendo. El vamos viendo en esos pacientes es tarde. Quiero que les quede claro eso. El vamos viendo es tarde. No los van a agarrar nunca después de... Y acuerden la frase,
Si sos el boludo que se metió en el problema, no te transformás en el lúcido que lo soluciona. En general, nunca. Te digo porque tengo pruebas así de eso. Es así. Es así. Se te escapó de las manos y no lo agarrás más a ese paciente. No lo agarrás más. Bueno, ¿ningún otro caso así de delictivo? ¿No? ¿Por allá ustedes? ¿Cómo van con el cardiopediátrico? Ah, ya robó che. Dice que hace unos meses que no va. ¿Ustedes qué están? ¿Vos sos Garrahan? Posadas Garrahan. Posadas Garrahan. ¿Vos también? ¿Ustedes también? Son todos Posadas Garrahan. ¿Vos? Posadas Cruces. Fuiste para allá, al otro lado. Ah, bueno. Ustedes tienen buen entrenamiento en cardíaca ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿O no? Conozco al jefe de servicio de cirugía de ellos. A Marcelo. Sí, sí. ¿Eh? Sí, no conozco a los anestesiólogos, no sé quiénes están, tampoco sé la escuela, digamos, que tienen, porque ahí están en condiciones de tener una escuela. ¿Sabes? ¿Cómo? Sí, no los ubico, no los conozco. No los conozco. Hacen adultos solo ahí. ¿Hacen pediátrico también? Ah, mirá. Bien. Bien, no sabía. ¿Trasplante todo? Bien. Bien. ¿Eh? Martín, ¿está también allá en el cruce, Martín, o va con ustedes nomás? ¿En los dos lugares está? ¿Él va con pediatría al cruce? Pediatría solo. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno, chicos, ¿algún otro caso? Sí. Ya lo hablaste con la colega de mi hospital, con Silvana. ¿Cómo? Con Silvana. Lo hablaste un caso también de un paciente con estenosis, que nada, ella decidió dormirlo, lo durmió bien, todo bien, y después cuando fueron a cementar, ahí hizo el evento No me cardiovascular enteré yo masivo. de esa parte. Sí, habló sí. con vos. Pero pará. Sí. Y no me acuerdo Sí. porque a veces tengo... No, te llamó, vos hablaron mucho de esto, de la estenosis aórtica, de cómo Sí, pero manejarlo, fue bla, bla, antes de bla. hacer el caso, no sabía de un evento intra. No, sí, lo habló con vos ¿Lo del habló después? evento Bueno, no me intra. acuerdo. Sí, que después me habló conmigo también, Era un caso, comentándomelo. contalo bien, ¿cómo era un caso de una estenosis aórtica? Sí, Porque a veces pero me consultan de 1000 lugares por cosas así, me las olvido. no, un paciente más o menos de 80 y pico de años, nada, una fractura también, uno de traumato, ella decidió dormirlo, que ahí vos le dijiste yo los pincho, bla, 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 le comentaste todo esto, y ella en la inducción no tuvo ningún problema, en el intraoperatorio estuvo bárbaro, y en el momento de cementado, no sé si hizo un síndrome de poscementación, liberación de histamina, no sé qué habrá hecho, que sacó, digamos, del equilibrio que tenía el Pero sistema. lo solucionaron. No. ¿Cómo no? ¿Se paró? No, sí, te juro que lo No, pero sabía. para eso no me contó Silvana, te juro que no. Sí. Me acordaría. No. Bueno, vamos a obviarlo. No murió. No, pero está vivo. Contá cómo fue. Está vivo, chicos. No, pero contá cómo fue entonces. No, la verdad que mucho más no sé. Yo sé que para mí te lo dijo entero el caso, pero bueno, quizás es No me eso. acuerdo. Quizás te pasa que te comentan demasiado. Sí, ya sé. Y nada, buscan interconsulta en realidad como para no volver a repetirlo, no volver a pasar por un evento así. Pero ella realmente me dijo, no, durante todo el intra estuvo bien y en el momento del cementado... ¿Lo sacaron del paro? No, nunca salió. Bueno, siguiendo la regla de la estenosis aórtica y el paro Claro, eso, cardíaco. por eso te... Bueno, Sí. esos pacientes, de vuelta, la combinación estenosis aórtica con reemplazos de cadera o fracturas de cadera es tremendamente alta por el grupo etario, lógicamente. Claro, el tema es que qué errático es una liberación de histamina en ese momento o esa hipotensión que te puede generar y qué sé yo. A ver, errático no es nada. No, pero Claro. qué sé yo, también los pacientes son hay una variabilidad importante, ¿no? No todos los pacientes Bueno, responden de ahí la sí misma que, manera. Si querés,
si querés, viene la parte cuando ustedes no le dan bolilla a eso porque se aíslan de esa fractal, caótico, indeterminista, no lineal y aperiódico. Son las 5 características matemáticas del ente No entiendo biológico. ninguna. No importa. Así que- No tenés por qué entenderlas, pero ya con lo que te estoy diciendo son cosas que tienen que ver con la aleatoriedad de la biología Ok. respecto de la perfección de la matemática. Ujú. Son 2 cosas totalmente diferentes. En donde en biología 2 más 2 no es 2, no es 4, quiero decir. 2 más 2 puede ser otro número. Ahora, ¿cómo vos minimizás que se parezca a 4 el 2 más 2? Conociendo fisiopatología. Conociendo fisiopatología. Y hay pacientes que no se te pueden escapar ni un segundo. Ni un segundo. Hay cosas que, digamos, observo, especialmente en los quirófanos, cuando ahora que ando fuera de lo que fue el encierro del Hospital Británico, empiezo a ver cosas, ¿no? Y hay anestesiólogos que pasan 25 minutos que no miran al paciente. Los tengo medidos. Están con el celular mirando el celular. Yo soy muy observador de todos esos fenómenos sociológicos asociados a la especialidad, porque creo que ninguna de las cosas son casuales. Y vos, para desentenderte 25 minutos de un paciente, tenés que tener muy recontraputamente claro lo que está pasando con tu paciente, y si no lo tenés claro, quédate ahí mirando el monitor. Primer cosa. Segunda cosa, si vos sabés que hay eventos, hitos o tópicos dentro del evolucionar anestésico que pueden traer complicaciones, vos tenés que estar atento para solucionarlo de alguna manera. Hay muchas cosas que son soluciones preventivas. Yo tengo el concepto de la anestesia preventiva, como verán acá. O sea, tengo el concepto de la anestesia preventiva. No les hablé de terapéutica yo. ¿Por qué? Porque en realidad que vos tengas que hacer terapéutica sobre un evento propio de tu accionar anestésico es porque no supiste manejarlo bien. Sí. El que no lo vea de ese modo es un pelotudo. No, totalmente. No, pero pará. Ella igual nunca se les murió un paciente. No, ya sé. Ahora que me dijiste sí, es el primero, me lo dijo, me lo contó y me había olvidado. Yo cuando hablaba con ella digo, pero es que encima quizás No. como que ni siquiera era tu expertise, porque o sea, aplicaron algo que tuvo una reacción ¿cómo resolver eso? O sea, Bueno, nosotros tenemos que bailar al son de la música del cirujano, en la medida que el cirujano no sea un idiota haciendo cosas malas. ¿Correcto? Si el cirujano hace lo correcto, la música que puso es la correcta. ¿Qué significa eso? Que vas a bailar como eso ocurra. En este caso, digamos, yo sé que Silvana es una tipa muy responsable, la conozco hace muchos años, no se le escapa de las manos esto. Entonces, lo que vos podés hacer, si vos sabés que hay hitos que tenés que manejar, por ejemplo, el cementado en un paciente, quizás es supramaximizarlo antes. Especialmente un paciente que vos sabés que si ocurre el evento, no es un ASA 1, era un ASA 4,5 esa paciente. Entonces, digamos, adelantarte un poco al evento. Sabemos perfectamente 2 o 3 cosas del cementado. Siempre y cuando no haya hecho una embolia, que es otra opción. Sí, también lo hablé con ella. Bueno, pero que se puede encontrar. Si era la embolia. El gas, el metacrilato, sabemos perfectamente que los pacientes que están hipotensos, en general tienen más drenaje venoso y más chance de que la marea de metacrilato, digamos, invada y lo deteriore mucho más. Se sabe que si vos maximizás la hemodinamia, de alguna manera, esperás que si vos salís de 125, 130, 90, en un paciente que es estenótico aórtico, que por otro lado también tenés que hacer, digamos, conversar al cirujano para que él sepa que vos no vas a hacer hipotensión controlada como en otros pacientes. Es lo mismo que un estenótico carotídeo. Bueno, entonces, ese se opera de la manera en que el anestesiólogo dice, porque es el que protege el cerebro, el corazón y el riñón, y la vida en general. Entonces, por ahí se les escapó quizás ganarle de mano con el hecho de sobreestresar volumen previo al cementado. Suponete, yo cuando siento el olor, ¿viste que se siente cuando lo están preparando? Ya es otra actitud que tengo ante el paciente ese. Porque sé que algo me va a sorprender, entonces tenés que estar ahí al toque. Y según el paciente que sea, a veces supramaximizarlo,
prevenirlo con algún antihistamínico si es que sabes que va... A ver, hay cosas que hay que hacer en determinados pacientes que nosotros no lo hacemos todos los días, pero que algún paciente lo requiere de repente. ¿Qué sé yo? Un H2. ¿Cuántas veces lo haces en todos los pacientes? Casi nunca, al menos que tenga una alergia al látex. ¿O no? Pero sin embargo, quizás en estos pacientes, de repente sabiendo que el mecanismo histamínico puede estar involucrado en todo eso, maximizás un poco los cuidados. De repente, manejar la volemia y quizás no ser descuidado con lo que es estrés-volumen, porque ¿qué te pasa con eso? Cuando vos manejás excesivamente el estrés-volumen, estás cayendo en un paciente que tiene presiones pero que no tiene volemia. Y como la volemia se trata, digamos, del radio a la cuarta, entonces de repente pasaste de acá que estabas bien a esto. Y esto es paro para un paciente, por el radio a la cuarta de la fórmula de Poiseuille. Entonces, de repente, ¿cómo estabas de volemia? Fíjate que hay un montón de cositas que tocar en ese momento. Tenés que llegar normovolémico, porque lo único que te va a salvar de la hipotensión severa y el paro es que adentro de los vasos que se vasodilataron por el radio a la cuarta haya algo, y eso es volemia. Esa volemia debería ser hematocrito para un paciente con semejante severidad de patología, y no volumen. Entiéndase la diferencia. Sí. Entonces, por otro lado, si vos tenés mejor hematocrito, vas a tener menos shear estrés ante la hipotensión. Y eso te genera quizás un poco más de estabilidad hemodinámica. Entonces, fíjate que hay cosas en la medida que uno se mete y le da zoom a distintos aspectos, empezás a encontrar pequeños detalles que te pueden bajar la caña en el momento más inesperado. Ya me acuerdo porque me llamó a posteriori porque estaba destruida, le costó. De hecho, yo ahora estoy acordándome, le mandé 2 o 3 mensajes después porque estaba devastada por eso. Ya me acordé, ya me acordé. Bueno, ¿qué más? ¿Estamos ya en horario? Ya estamos, por hoy. Las clases que vienen, yo me voy de vuelta. No sé, ahora voy a hablar con los chicos de docencia a ver cómo hacemos, porque la semana que viene no voy a estar. La semana que viene tenemos también, o hay una. Quedan 2 más, ¿no? Bueno, puedo traer yo, pero me parece que si ustedes juntan los casos clínicos, me parece que son mucho más útiles y entretenidos, porque a algunos le pegan más de cerca. Me parece que es una buena opción. Y los que no han hecho cardio y que no tienen demasiado entrenamiento en cardio, yo quiero que observen esto, por favor, porque se encuentran después con problemas que los ponen en complicaciones en serio. Mi consejo. Después, leer o no leer, no siempre se puede trasladar sin tutoría lo que se lee en un libro al paciente. Ya se habrán dado cuenta ustedes, con sus distintas rotaciones, pero bueno. Bueno, chicos, estamos por hoy.